Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. En esta ocasión vamos a trabajar y a estudiar un poquito sobre lo que es la ética profesional y la responsabilidad social del contador. Te saluda tu amiga Laura Patricia Bueno Macías, contador público certificado y maestro en fiscal. También, bueno, pues me encanta todas estas áreas de lo que es la docencia. Y aquí también tenemos la oportunidad de compartir con ustedes tres sectores o tres áreas muy importantes. La primera de ellas que me gustaría compartir con ustedes es precisamente lo que se refiere a los principios fundamentales de la ética. Vamos a dar un pequeño paseo en este recordatorio de todo lo que rige nuestra actuación profesional y que nosotros estamos en condiciones de ofrecer un servicio de calidad. Si tú eres estudiante, si eres público en general, si eres uno de mis colegas, pues qué mejor que llevar a cabo un pequeño examen de conciencia o una reflexión para saber cómo estamos haciendo el desempeño de nuestro trabajo. La segunda parte que te voy a invitar a que veas y que me acompañes y que inclusive pues hagas tus comentarios al final de cada uno de los eventos es el marco conceptual del Código de Ética Profesional. El Código de Ética Profesional está actualmente en una edición número 12 y es publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, aquí ya nosotros vamos asociando toda esa dinámica de amenazas, salvaguardas, qué es lo que podemos hacer al momento de que nosotros estamos desempeñando nuestro trabajo. En un tercer punto, en un tercer momento, y para finalizar esta plática que yo quiero compartir contigo, pues es la referente a la responsabilidad social del contador. Hoy las empresas demandan muchísimo esta parte de responsabilidad, pero va más allá de solamente enmarcarnos en un ámbito de hablar del medio ambiente, no, va más allá porque las opiniones que nosotros damos pues son precisamente encaminadas a una mejor alternativa, a ser promotores de cambio que nos permitan dar información confiable y que puedan tomarse las mejores decisiones. Recordemos que de cualquier manera nosotros tenemos una gran responsabilidad y al momento de estar proporcionando información, pues en nuestras manos está. Yo platico mucho con mis amigos, con mis colegas, la publicidad que nos hacen. Dicen, es que la contaduría va a desaparecer, pero si empezamos a hacer memoria de cuáles son las actividades que nosotros hacemos y que realmente están regidas bajo una normativa, pues creo que eso de que desaparecemos está un poquito complicado. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a darle con lo que es el inicio de los principios fundamentales. Aquí te puedo reiterar cuáles son los tres pláticas que nosotros vamos a tener y pues vamos a darle con la primera, los principios fundamentales de la ética. ¿Cuáles son? Antes de pasar a los principios fundamentales, me gustaría hacer un pequeño recordatorio. ¿Por qué se ha tenido que modificar el Código de Ética Profesional? Bueno, el Código de Ética Profesional en sus inicios, si alguien de los que nos están acompañando y que nos pueden ver en esta plática, recordará que era simplemente un legajo pequeñitito y era un folletito donde solamente se decía que los contadores, qué era lo que podían hacer y hasta dónde podían llegar y nada más. No hablábamos de una responsabilidad. Entonces, al ir evolucionando, al irse viendo de manera más exigente el desempeño profesional, pues nos hemos dado a la tarea a quienes nos interesa de ir trabajando e ir mejorando en esta aplicación práctica en el desempeño profesional. Para ello, bueno, pues hoy en día nosotros llegamos a la 12ª edición. Esta 12ª edición entró en vigencia en enero del 2020. Ya tiene prácticamente 2 años cumplidos, ya estamos casi por iniciar un tercer año. La verdad es que el tiempo se pasa muy rápido y no se han hecho ahorita más modificaciones. ¿Cómo se clasifica o cómo se empieza a modificar con relación a la versión anterior?
En primera instancia, cambia su nomenclatura, que eso no es tan impactante para nosotros, pero sí hace una referencia a lo que ya va delimitando la actuación profesional del contador. La primera parte se denomina cumplimiento del código, principios fundamentales y marco conceptual. En una edición anterior, que fue la onceava, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, se denominaba como parte A, aplicación general del código, ¿sí? Una parte 2, que es la vigente, ya se refiere a los contadores públicos en los sectores público y privado. Aquí esta diferencia de las versiones anteriores es hablar del el contador público en la práctica independiente. Simple y sencillamente se enfocaba a, ¿eres contador de una empresa, eres contador de gobierno o eres contador profesor? ¿Sí? Entonces empezamos a separar y a segmentar hasta hoy qué nos está funcionando. Nos está funcionando el tema de separar al contador público en el sector público y en el sector privado. En la práctica independiente, porque no es lo mismo el que yo pertenezca a la iniciativa privada, puedo estar en una sola empresa y dedicarme a prestar mis servicios ahí, y eso no me hace que yo esté trabajando de manera independiente. Una parte 4 hace referencia hoy a lo que son las normas de independencia. ¿Cómo se ve comprometido nuestro trabajo desde el momento en que no podemos a veces separar? A veces la mayoría de muchas empresas, no voy a decir la mayoría, muchas empresas están constituidas de manera familiar. Aquí me voy a permitir recordar a nuestro maestro, que también es muy activo, el maestro Mario Rizzo, que él se ha enfocado a trabajar en cuanto a las empresas familiares, y realmente nos ha ilustrado mucho en este sentido y nos hace ver esa diferencia. Ya en su oportunidad, pues ojalá que podamos coincidir también con él. Y por eso se han hecho esas aportaciones de precisar en una norma de independencia. Hablamos en una parte 5 de los contadores públicos en la docencia. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los fines que se persiguen desde el momento en que un contador público está en la docencia? Si eres de tiempo completo, no se vale que nos quedemos ahí ya sin capacitarnos. Tenemos un compromiso, puesto que nosotros estamos formando a los profesionistas del futuro. ¿Y qué sucede con esa prestación de servicios? Ellos están comprometidos también al crecimiento de nuestro país. La parte 6, que ahora de manera concreta también habla de sanciones, y para evitar el que lo que quiso decir, bueno, pues ya se implementa de manera formal un glosario y una tabla de equivalencias con los términos de aplicaciones de otros códigos que vienen a formar parte de lo que rige nuestra profesión dentro de lo que son los objetivos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es a donde, bueno, finalmente abonamos nosotros para formar parte de y seguir en la capacitación y en la actualización constante. ¿Cómo podemos nosotros empezar a visualizar o a desprendernos un poquito de lo que representa el ser un contador público, y cómo voy a identificar el por qué tengo que cumplir ciertos principios? Bueno, en primera instancia, yo quiero invitarte a que recuerdes que uno de los objetivos principales como contador público, como asesor, debes demostrar esa responsabilidad de servir al interés público. ¿Por qué? Porque el trabajo que nosotros desempeñamos no se queda solamente en la empresa. El trabajo que nosotros hacemos se puede ir hacia una, una brecha exitosa, o podemos crear caos dentro de las empresas, ¿sí? Entonces, lo que yo haga tiene que estar con ese sustento y ese respaldo de que la información que se genera, las propuestas y alternativas que yo estudio para ti, estarán enfocadas a proveer de información a quienes: accionistas, empleados, clientes y proveedores,
inversionistas, bancos e instituciones financieras, gobiernos, autoridades, organismos reguladores, entre otros, por mencionar algunos. Hoy justamente sabemos que nosotros estamos relacionados con todo ese cuidado que debemos de tener para efecto de no incurrir en responsabilidades administrativas. Ya de un tiempo acá, las autoridades, digamos, las autoridades tributarias, las autoridades fiscales, pues buscan esa manera de generar un engranaje entre las empresas y entendamos y recordemos que una empresa no es solamente hablar de una persona moral, hablamos de que las empresas son personas físicas y personas morales que precisamente están generando una economía. Es lo que nos está moviendo a nosotros y que es lo que debemos principalmente de tener como centro de interés. Lo que yo haga, luego a veces pensamos que porque somos independientes, porque solamente nos dedicamos a dar asesoría, que no estamos adentro de las empresas de tiempo completo, pues solamente tenemos que revisar una pequeña parte del trabajo y no, esto no es así. Nosotros debemos precisamente de entender que realmente estamos sujetos a cumplir y satisfacer ese interés público. ¿Por qué? Porque si la empresa es exitosa, y los procesos y procedimientos que realiza al interior, ¿a quién le van a servir? Van a servir a la sociedad. Esto nos va a dar pauta a que ese servicio a la sociedad nos permita mejorar y tener una calidad de vida más aceptable en todos los sentidos. Y nosotros como asesores, pues evidentemente estamos dando cumplimiento de manera formal, de manera profesional. Y eso hace ver esa necesidad que tienen las empresas de que nosotros estemos ahí, ¿sí? Toda la información que nosotros estamos generando tiene que ser demasiado útil, tiene que ser servil para que ellos tomen esas decisiones. El hecho de que nosotros hagamos una mala interpretación y que así se vaya como el teléfono descompuesto, ¿qué va a pasar? Vamos a crear en ocasiones la toma de decisiones erróneas. Yo siempre he platicado y con el paso de los años me ha quedado claro que las decisiones, y alguien me podrá decir, ¿sabes qué? Tengo mis dudas, pero creo que las decisiones simplemente son decisiones y no las puedo clasificar en una decisión buena o una decisión mala. ¿Por qué? Porque al final del día las decisiones son alternativas que elegimos atendiendo al entorno o a las características que se presentaron en el momento, en la necesidad que fue estudiada para actuar. Entonces, por ese motivo, enmarcamos esta parte de sentir y comprometernos con esa responsabilidad de servir al interés público, ¿sí? ¿Qué sucede con el entendimiento de un servir al interés público? Se asocia directamente con lo que es la ética, la moral, la responsabilidad social, la anticorrupción. Nosotros si hacemos bien las cosas, si somos promotores del buen ejemplo, del buen hacer, del deber ser, ¿qué va a pasar? Pues no nos estamos prestando para hacer cosas indebidas. Es simplemente, y hoy lo platicaba, ¿no? Con unas actividades que estuve realizando el día de hoy, pero simple y sencillamente, si yo no acepto lo que tenemos ahorita tan trillado y que está de moda, el tema de las citas para hacer trámites, ¿qué pasa? No, pues es que están en venta, es que vete a la fila virtual, espera a que te toque tu turno, pues vete a parar ahí a las oficinas a ver si es chicle y pega, como dicen, ¿no? En el lenguaje muy, muy coloquial, pero ¿qué estamos haciendo? Si nos empezamos a pegar a los procedimientos, no le va a quedar a las autoridades más que tener que prorrogar los plazos o analizar bien cuáles son los requerimientos que nos está haciendo como sociedad, ¿sí? ¿Y qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca hacer las cosas conforme al deber ser. En eso es en lo que nosotros debemos enfocar nuestra actuación profesional y en eso enmarcamos ese continuar como objetivo fijo el interés público, ¿sí? Servir al interés público anteponiendo
las necesidades que pudiéramos en un primer momento tener nosotros, ¿sí? Es que si yo necesito salir del apuro más rápido y ni modo, tengo que utilizar el camino más corto, pues seguramente esto no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, es importante que recordemos que sí, a veces el camino es largo, pero el resultado es el idóneo y ese resultado nos va a generar beneficios a futuro. Y para ello, bueno, pues recordemos como conceptos, ¿qué es la ética? La ética es un conjunto de normas que vienen de nuestro interior, pero esa partecita de nuestro interior, ¿cómo está conformado? ¿Qué le estamos poniendo a la bolsita de la cabecita de cada uno de nosotros? La ética es algo que se vive, es algo que se va absorbiendo como si fuéramos esponjitas. ¿Por qué? Porque seguramente en función a todos los hechos que hemos estado viviendo cada uno de nosotros, pues sabemos distinguir lo que está bien y lo que está mal, pero también vamos a tener opiniones distintas, porque seguramente si algo para mí está bien, para otra persona, por no satisfacer sus necesidades, no va a ser lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es cómo vamos a normar esto? Simple y sencillamente es atendiendo a lo que mi vocecita interior me indica como el deber ser. Y así es como yo tengo que actuar. A veces muchas personas nos dicen, oye, es que necesitas ser empática. Ponte en los zapatos de los demás. ¿Qué sentirían ellos o qué sentirías tú si estuvieras en el lugar de ellos? ¿Sí? Entonces, ahí es como se va normando la ética. Pudiera haber esa asociación directa con nuestro criterio, porque precisamente al estar nosotros distinguiendo los hechos de lo bueno, lo malo, pues entonces debemos de estar conscientes de que nuestro pensamiento tendrá una influencia directa en nuestra actuación. Recordemos que a toda acción corresponde una reacción, ¿sí? Entonces, causa, efecto, todo lo que nosotros hacemos por añadidura tendrá un resultado. Y bueno, muchas veces también hemos dicho, oye, pero ¿y la ética, que no es lo mismo que la moral? Pues resulta que la moral son justamente el conjunto de normas que sancionan los actos humanos, los actos del hombre, ¿sí? Oye, dicen a veces, ¿no? Los ejemplos, es que no puedes andar así por la calle o no puedes hacer cosas indebidas porque empezamos con el tema de que es algo amoral, es algo moral o es algo no ético. Podemos encontrar la controversia de que algo puede ser ético, pero no moral. Puede ser moral, pero no ético, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente se van encaminando a revisar o a evaluar la conducta del ser humano, ¿sí? Y la conducta del ser humano es consecuencia de qué? Del intelecto, de todo lo que te da tu capacidad de pensamiento para actuar. Entonces, ahí es donde podemos ver que no es lo mismo la ética y la moral, pero sí es algo que está ligado. Para que exista ética debe haber moral y para que haya moral debe de haber una ética, ¿sí? Porque son complementarios. Repito, en opinión de una servidora, es hablar de que la moral es lo que hacemos, lo que se ve, ¿sí? Pero la ética es lo que nuestra cabecita y nuestra conciencia nos está dictando, ¿sí? Yo sé que esto no está bien, pero lo estoy haciendo. Entonces, estoy siendo amoral conmigo mismo. ¿Por qué? Porque estoy contraviniendo los propios conceptos que yo mismo me fijo como objetivos. ¿Para qué? Para poder salir adelante o para hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí?
Ok. Justamente para iniciar nosotros ahora ese círculo o ese ciclo de lo que es la ética y la moral, hablamos de responsabilidad social. Y la responsabilidad social ya es hablar de contar con una actitud más justa, más igualitaria, ética, y que realmente eso lo vamos adquiriendo desde la familia, persistiendo en dónde, en el crecimiento y en la madurez como seres humanos. Y esto, obviamente, nos va a permitir combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción simplemente es el fenómeno que altera el estado natural de algo, de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que contamos. Voy a darte la oportunidad de que lo reflexiones un poquito, que asocies estos conceptos de lo que es la ética, la moral, la responsabilidad social y la corrupción y regreso contigo. Gracias. Si tienes empleados, pagas sueldos y quieres llevar el cálculo de la nómina sin complicaciones, para ti hemos creado Compact y Personia, el nuevo sistema en la nube que simplifica el pago a tus trabajadores y calcula la nómina en cualquier momento y lugar. Con Compact y Personia, cumple con las obligaciones fiscales del ISR e IMSS y obtén cálculos correctos. Emite CFDI de pago de nómina de manera ilimitada, sin complicaciones ni largos plazos. Controla los periodos calculados y timbrados e identifica los recibos de pago que no están timbrados. Calcula y ten información al instante de los créditos de tus empleados con su Fonacot e Infonavit. Además, personaliza conceptos en las percepciones al indicar su clave SAT. Compact y Personia en automático te hará su conversión fiscal. Porque no importa la cantidad de personal ni el tamaño del negocio, la nómina deberás calcular. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Compact camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia, Compact Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de ese equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Compact, ahora más felices donde quieras. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro Magno Evento Reformas Fiscales 2023. No te quedes fuera del mejor evento del año en materia fiscal. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Bueno, pues, ¿cómo te fue? ¿Pudiste reflexionar sobre esta armonización o esta sinergia entre la ética, la moral, la corrupción, la responsabilidad social? Es simplemente muy interesante el hecho de que es algo que a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta o no nos interesa y realmente es un pequeño ejercicio y es un ejercicio a título personal porque en realidad a veces solamente nos enfocamos al cumplimiento del trabajo de manera técnica. Pero ¿qué pasó con las habilidades blandas? Las habilidades blandas son una maravilla porque nos facilitan el trabajo.
¿sí? El hecho de que nosotros tengamos esa capacidad de ver más allá de los números, ahora sí es así, es visualizarnos más allá de los números. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando un círculo de confianza. Y el generar ese círculo de confianza empieza a darnos la oportunidad de hacer la diferencia, ¿sí? Y entonces, si nosotros hacemos la diferencia, vamos generando ese match que nos permite acaparar y nos da la opción y la oportunidad de prestar más servicios y de ganarnos esa confianza para que lo que nosotros plasmemos en los documentos, la evidencia de nuestro trabajo, pues realmente esté valorado como lo es, que se tome en serio la opinión que nosotros estamos dando. Luego entonces, ¿qué sucede cuando ya nosotros hicimos ese match sobre la responsabilidad social, sobre la ética y la moral? Pues debemos de trabajar con una manera muy técnica ya, hablando de los principios fundamentales. Los principios fundamentales del contador público justamente son 5. Nos invitan a que cumplamos nosotros y que lo tengamos como nuestro credo, nuestra forma de trabajar para poder hacer esa diferencia justamente. Y empezamos con decir, oye, te lo voy a ir dejando aquí para que lo pienses. Integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional. ¿Cómo vamos? ¿Realmente son palabritas que nos hacen ruido o solamente es una palabra que se queda escrita? No hagamos eso. No dejemos que se creen letras muertas. Lo más importante es que podamos nosotros desarrollar esa capacidad de cumplimiento y que lo hagamos un hábito, una disciplina. Al final del día, si nosotros queremos hacer mal hechas las cosas, ¿qué va a pasar? A futuro, cuando salgan las cosas correctas o que sean revisadas por terceros, ¿dónde vamos a quedar parados? Si nosotros no nos apegamos a hacer las cosas como deben de ser, como dicen por ahí, ¿no? Pues ya nos exhibieron porque no hicimos las cosas correctas. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos las pilas y recordemos cómo es que yo voy a cumplir un principio de ética relativo a la integridad. ¿Cómo será esto? ¿Cómo va a suceder? Bueno, pues siendo honrados y honestos en todas las relaciones profesionales y de negocios. En todas las pláticas que me ha tocado impartir, siempre el cuestionamiento o la inquietud es, pero si así te lo pide el cliente, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? ¿Lo haces o no lo haces? La frasecita, el que paga manda, no, por favor, no. Toma en cuenta que tu tranquilidad está por encima de ese el que paga manda. Al final del día no deja de ser una relación de trabajo y todas las relaciones son pasajeras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo van a durar? No lo sé, pero son relaciones cíclicas, ¿sí? Y el hecho de que a nosotros nos empiecen a etiquetar como profesionistas y que vaya que no somos un gremio tan cortito, somos más de 23,000 contadores los que conocemos y que sabemos que pertenecen al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero ¿cuántos contadores hay en nuestro país? Recuerda que gracias a los tratados de libre comercio que tenemos celebrados, uno de los más importantes, el TEMEC, nos da la posibilidad de que nosotros, contadores públicos en México, certificados, acreditando evidentemente los idiomas, podemos ejercer y dar asesoría en Estados Unidos y Canadá. Pero ¿qué va a pasar si nuestros procedimientos no son correctos? En días pasados salió una nota que en Estados Unidos estaban contratando contadores. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué no hay contadores en Estados Unidos? Sí, sí los hay, pero el problema es de que ya no se ha desarrollado
esa objetividad o esa integridad, porque se ha hecho precisamente, dime qué quieres que te diga, qué quieres escuchar y es lo que voy a hacer, ¿sí? Yo lo he dicho muchas veces y ha sido objeto de cuestionamiento. Oye, no inventes, ¿cómo crees que vas a dejar al cliente porque te dice que le hagas un estado financiero de manera distinta? Claro, yo no te lo puedo hacer, que te venga y te lo haga alguien más. Es que ya sé quién me lo puede hacer, adelante, yo no, yo solamente sé hacer mi trabajo así. Oye, que te vas a perder un buen ingreso, ya vendrán más, solamente hay que ser pacientes, pero nos estamos ganando un estatus, estamos ganándonos nuestro lugar, porque eso es clave para poder decir y establecer que estamos cumpliendo con los principios éticos, ¿sí? Aquí ya nosotros tendremos que empezar a hablar de una objetividad, de una congruencia, de una ética, ¿sí? Y para empezar, este es el primer principio ético que nosotros debemos de cumplir y es justamente hablar de integridad. Te lo recuerdo. El Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos establece que la integridad implica ser honrados y honestos en todas las relaciones profesionales y de negocios, ¿sí? Eso es lo que abarca la integridad. La objetividad como segundo principio ético. No comprometer los juicios profesionales o de negocios debido a prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo acaso comprometer lo que haga? Claro que sí podemos. Muchas veces nos enfrentamos a las amenazas y que me voy a permitir nada más tomarlo como ejemplo, que son justamente el lidiar con un conflicto de interés, ¿sí? ¿Qué sucede si me veo involucrado en algún dilema donde tengo que elegir sobre el trabajo y mi persona, mi familia? ¿Qué sucede? Perdemos esa objetividad. Inclusive cuando no nos capacitamos de manera continua y nos quedamos con un conocimiento erróneo o se nos pasó ponernos las pilas y asistir a las actualizaciones y estamos aplicando procedimientos antiguos, procedimientos que ya no son vigentes. Entonces eso nos hace perder una objetividad. Oye, estamos en opiniones distintas. ¿Por qué si el tal firma me dice que sí es este concepto, que sí lo cubre, que sí lo abarca, que sí lo ampara, y tú me dices que no? Bueno, hay que establecer cuáles son los fundamentos para dar una razón, para sustentar lo que nosotros estamos haciendo. Y a partir de ahí, hablamos entonces justamente de una objetividad. No es otra cosa, no es mi opinión personal. Simple y sencillamente es lo que marca la norma, lo que está establecido dentro de los parámetros legales, ¿sí? Entonces, ahí tú debes de ver que no debes de buscar el beneficio absolutamente para nadie, simplemente aplicar las normas bajo el esquema y la idea del deber ser, ¿sí? Eso es lo que implica en este concepto de objetividad, ¿sí? Un tercer principio ético, la diligencia y competencia profesional. ¿A qué se refiere este principio ético? Bueno, a lo mejor aquí decimos, híjole, pues no estaban tan cortitos los principios y nada más era un pequeño extracto, ¿no? ¿Qué obedece o a qué se refiere el tener una diligencia y competencia profesional? Bueno, pues debemos nosotros de lograr y mantener el conocimiento de las habilidades profesionales al nivel necesario. ¿Para qué? Para asegurarle al cliente o a la entidad que los servicios que recibe de nuestra parte son competentes, son profesionales y que se basan en normas técnicas y actuales, que se aplica la legislación vigente, ¿sí? Que estamos actuando con diligencia profesional.
Oye, ¿qué es ser diligente profesional? ¿A qué te refieres ya en una palabra más breve y sustantiva? Bueno, justamente a que lo que tú realices, el trabajo que tú prestes o que te comprometas a prestar, tiene que ser basado en una legislación vigente. ¿Por qué? El lema de una servidora y del despacho, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Yo como asesor me encargo de darte certidumbre a ti, empresa, ¿sí? Tú vas a tener una certidumbre jurídica, una certidumbre legal, porque lo que estamos haciendo es correcto. Te paso la bolita y tú encárgate de generar ingresos. ¿Y esto qué me va a dar? Pues me va a generar la posibilidad de un ganar-ganar. Si yo estoy justamente trabajando con una persona o con un asesor que hace las cosas bien hechas, ni siquiera me voy a preocupar. Oye, ¿qué pasa con las empresas que cada rato tienen requerimientos, que tienen multas, que tienen inspecciones por parte de las autoridades? ¿Trabajarán a gusto? ¿Estarán generando recursos de manera eficiente? Yo creo que puede ahí cuestionarse un poquito y decimos, ¿sabes qué? No sé qué estás haciendo tú, asesor, que cada rato viene la autoridad y me busca, ¿sí? Entonces, eso también genera una incertidumbre en el empresario. Por ese motivo, nosotros debemos de asumir ese compromiso y esa responsabilidad, siendo diligentes y competentes en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que garantiza el trabajo para nosotros, ¿sí? Confidencialidad. Híjole, ¿qué sucede cuando hablamos de confidencialidad? Pues estamos obligados a guardar reserva en la información, aunque dentro del propio código de ética profesional se nos obligue a denunciar los hechos que nosotros conozcamos que están mal hechos, porque fíjense bien, se nos observa el que si la empresa no está realizando procedimientos correctos, está obligada a informar a las autoridades que la empresa no está haciendo bien las cosas. Tú lo vas a hacer, me decía alguien hace un asistente a una plática del código de ética en su nueva versión. Oye, contadora, pues, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin chamba. Yo voy a ser el chismoso del cliente. O sea, me paga y aparte voy a estar chismoseando que no hace bien las cosas. No, bueno, pues vamos a ver cuál es el alcance y la naturaleza de ese chismosear. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? O sea, ¿ya te acordaste que tienes que ser íntegro? ¿Ya te acordaste que debes de ser honesto, que debes de ser honrado, que debes de ser objetivo, que debes de ser competente y diligente profesionalmente hablando? Si se te olvidó eso, entonces estarás endeble en la parte de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros no estamos actuando con prudencia, con profesionalismo, pues claro que nos va a dar lo mismo estarle diciendo a todo mundo qué está pasando adentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que guardar reserva de la información. Nosotros debemos de ser ese, pues ese candadito cerrado, porque dicen que en boca cerrada no entran moscas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos implica? Bueno, si yo tengo que decir algo muy, muy interno de la empresa, necesito contar con una autorización. Hoy, ¿por qué tenemos, ya empezamos con las prácticas de llevar a cabo una reserva de la información, una confidencialidad? A lo mejor también tenemos recetas secretas, procedimientos que son autoría de las empresas. Y si por ahí se nos ha estado olvidando que también debemos de apegarnos a lo que establece la ley de propiedad intelectual y no nos enfocamos en esa defensa de lo que hay en la empresa, pues estamos hasta perdiendo esta parte, ¿sí? Eso forma parte de un respetar y de cumplir la confidencialidad.
dentro de las empresas. Volvemos a esa pequeña parte o momento de flexibilidad, que es si existe un requerimiento y me vas a cuestionar, me vas a interrogar, pues por supuesto que tengo que decir qué es lo que hay en la empresa, ¿sí? Pero que este decir qué es lo que hay en la empresa no implique el que tú te veas beneficiado, ¿sí? Que esté plenamente justificado el por qué dejaste de ser confidencial con la reserva o con la guarda y custodia de la información. Tiene que haber una justificación, por algo lo dijimos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de contemplar. Y finalmente hablamos del comportamiento profesional. El comportamiento profesional como un principio ético nos invita a que cumplamos con las leyes y regulaciones aplicables, evitando comportamientos que el contador público sepa o deba saber que puede desprestigiar a la profesión. Oye, ¿cuál es la diferencia entre diligencia y competencia profesional contra el comportamiento profesional? Creo que ahora el comportamiento profesional también está enfocado a ser incluyente, a que tú puedas en ese momento pedir a una persona que no esté haciendo cosas indebidas. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien hace algo mal? ¿Por qué él lo hizo mal? Dicen que todos lo hacemos mal. Y eso es por naturaleza humana que caemos a esa clasificación o a ese tipo de situaciones. Entonces, es importante que nosotros observemos una conducta intachable, que lo que nosotros hagamos sea precisamente con bases, con fundamentos y que esté respaldado todo el paso que demos, paso que tiene que estar respaldado. Luego, entonces, aquí nos recordamos entonces también que los contadores nos caracterizamos por ser personas muy ordenadas. Sí, veremos a lo mejor imágenes que nos digan que los contadores dentro de nuestro desorden tenemos orden y sabemos qué es lo que hay, pero al final del día todo va trascendiendo y es lo que nosotros estamos haciendo y dejando de hacer, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nos solidaricemos y que tengamos ese, voy a regresar al principio, ese interés común por no dañar ni desprestigiar a la profesión. Por ese solo hecho de que nosotros hagamos la diferencia y nos comprometamos, estamos justamente en esa línea tan delgada que nosotros somos capaces de promover nuestra propia profesión y que estamos en pie para poder seguir siendo necesarios, que la asesoría y el trabajo que nosotros desempeñamos siga siendo demandado por las empresas, ¿sí? Y esto me llevaría justamente a quedarme con una reflexión final. Si ya revisé los principios éticos, ya reflexioné en ellos, ya empecé a preguntarme por qué responsabilidad social, por qué ética, por qué moral, por qué corrupción. Podría contestar la siguiente pregunta. ¿Dónde comienza la ética? ¿Todo lo legal es ético? ¿Todo lo legal es moral? ¿Y todo lo legal es correcto? Te voy a dejar con esa inquietud, que te vayas haciendo esa reflexión y que lo revises, y no solamente para ti, en nuestro entorno. ¿Cómo nos va? Si hacemos una encuesta, ¿cuáles serían las respuestas que recibiríamos a estas preguntas o a estos planteamientos? ¿Cómo está funcionando nuestro país, nuestro entorno, nuestra profesión, cómo está funcionando para contestar estas interrogantes? Te dejo con esa preguntita. Muchas gracias. Pásala bonito y recuerda que hay que disfrutar todo lo que hacemos y hacerlo bien hecho. Gracias. Te espero en el siguiente bloque.